Bienvenido, Isaac, y adelante, por favor. Muy buen día, Jimmy, y buen día a todas las personas que amablemente se han conectado a este café virtual. Quiero agradecer en primera instancia la invitación que me has hecho y en particular, claro, a PKF México por la organización de estos eventos que llegan en un momento clave para la economía mexicana y para que todos tomemos decisiones. El mensaje que hoy les traigo lo he dividido en dos bloques. Por un lado, hablarles de la economía en el corto plazo y de la macroeconomía en particular, y por el otro, hablarles de el largo plazo. Así que, bueno, vamos a comenzar con el corto plazo y vamos a presentarles los escenarios que tenemos para el crecimiento de la economía mexicana en lo que es este 2024. Como seguramente ya han escuchado, la economía mexicana, al menos con el dato que tenemos al segundo trimestre de este año, ya ha comenzado a desacelerarse. Y por ello nosotros en el laboratorio tenemos un laboratorio de economía, y los pronósticos que ustedes ven en pantalla, donde dice Lab, son los que un servidor realizó junto con un equipo de estudiantes que me apoya, utilizando modelos econométricos de series de tiempo. Y estos modelos nos informan que la economía mexicana crecería este año 2.8%, un valor que está por debajo de lo que estima la Secretaría de Crédito Público. La Secretaría de Hacienda considera que vamos a crecer al 3.5%, lo que resulta un tanto optimista a raíz ya de los resultados que se han presentado hasta lo que va del segundo semestre el primer semestre de este año. Y en el caso del Banco de México, pues el Banco de México nos parece es el escenario más realista, y el Banco de México está estimando que la economía este año solo crecerá 2.4%. Como ustedes saben, el crecimiento es fundamental porque representa qué tanto crecen los ingresos globales, y evidentemente también está relacionado con la generación de empleo formal, cifras que también les presentaré, lo que estamos esperando tanto para este año como para el siguiente. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir de corto plazo en el año 2025? Los escenarios para 2025 los van ustedes a ver ahora en pantalla. Aparecerá el crecimiento para el 2025 que estimamos en el Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, ahí lo que nosotros encontramos fue que la economía respecto a este año crecería menos, crecería al 2%. La Secretaría de Hacienda también llega a la misma conclusión de que la economía crece menos, pero mantiene, claro, el optimismo, y ahí habría un crecimiento del 3%, sugieren ellos, a partir de los modelos que estimaron. Y en el caso del Banco de México, se va bastante abajo, es decir, ellos, bajo diferentes escenarios de riesgo, consideran que la economía solo crecería 1.5%. Me parece que efectivamente pensar que el crecimiento será reducido el próximo año es la mejor apuesta que podemos tener, dado que justamente en el escenario mexicano tenemos lo que se conoce como ciclo económico conectado al ciclo político electoral. Recuerden que las elecciones ya terminaron en este año, ya tenemos una presidenta electa que asumirá a partir de octubre, y el siguiente año se va a enfrentar a un escenario crítico para la toma de decisiones, fundamentalmente muy restringido el escenario para aumentar el gasto público. Fundamentalmente tendrá que recortar el gasto público y encontrar la manera de financiar aquellos programas que resultan prioritarios. De ahí que esperamos que la economía no crezca tanto, fundamentalmente porque no habrá suficiente gasto de gobierno, pero también porque otras variables fundamentales como la inversión se han venido deteriorando, y también creo que habrá un menor impulso por el lado del sector exportador, y de ahí que tengamos estos pronósticos no tan halagadores para lo que sería el año 2025. La otra variable que interesa para la toma de decisiones es la inflación. Como ustedes saben, la inflación ha estado creciendo de forma importante. Por ejemplo, en el mes de julio nos espantó mucho porque tuvo que fue a la alza de 5.56%, tasa mensual anualizada,
en julio del 2024, y luego ya en lo que es la primera quincena de agosto se ha reducido a 5.16%. Nuestras estimaciones econométricas son que el año cerrará con una inflación de 4.6%. Esto significa que la inflación estará 1.6 puntos porcentuales por encima de lo que sería un valor deseable, que este valor deseable sería una inflación anual de 3%. La Secretaría de Hacienda considera igual, hay optimismo, por eso lo remarco, que crecerían los precios 3.8%, mientras que el Banco de México llega con un modelo econométrico diferente al nuestro, llega al mismo resultado que nosotros, a un 4.6% de crecimiento de los precios. Me parece nuevamente que este es el resultado que seguramente estaremos observando en virtud de que Banco de México tiene información más oportuna que nosotros de lo que es la inflación subyacente, es decir, esta inflación que mide la tendencia de mediano plazo de los precios, y de ahí que recientemente el Banco de México haya tomado la decisión de hacer un recorte a la tasa de interés. Este es el escenario de precios para 2024 y ahora tenemos el escenario de precios para el año 2025. Eh, Consideramos precisamente, por lo que dije hace un rato, que la demanda agregada se va a contraer, es decir, que habrá menos crecimiento económico. Precisamente por ese factor, los precios tienden a reducirse en 2025. Y el Banco de México considera que ya en 2025 estaría en el valor que ellos esperan y al que quieren llegar, que es una inflación anualizada del 3%, mientras que la Secretaría de Hacienda nos dice que sería un 3.3%, y finalmente el modelo que nosotros estimamos nos dice que sería de 3.5%. Como ven, en general yo asumo por los resultados que no hay mucha diferencia, las discrepancias aquí ya no son tan grandes, y creo que efectivamente en 2025 veremos o tendremos un escenario de precios menores. Sin embargo, hay factores de riesgo como son el incremento que no se puede controlar tan fácilmente en productos agropecuarios, producto precisamente del cambio climático. Así que habrá que estar atento a productos agropecuarios, también a servicios. Ciertos servicios de la economía tienen rigideces a la alza, es decir, básicamente cuesta mucho trabajo hacer que se reduzcan. Seguramente ustedes lo han experimentado, por ejemplo, en servicios en servicios médicos, entre otros. Claro, por supuesto, en los que yo trabajo, los servicios educativos. Y bueno, tras este escenario de crecimiento de la economía y de inflación, pasamos a los empleos. Los empleos dependen del crecimiento, como ustedes saben, y les informo, la economía mexicana, al menos hasta el año 2018, que fue la última vez que hice una estimación de cuántos empleos formales se requieren en promedio anual, la economía mexicana requiere algo así como 1.200.000 empleos. Desafortunadamente, la economía mexicana apenas tiene la capacidad, como pueden ver en pantalla, en 2024 de generar algo así como entre 500.000 y 670.000 empleos en el año 2024. O sea, se queda muy atrás de ese 1.200.000 empleos formales que necesitamos. O sea, habrá una fuerte incorporación de jóvenes, sobre todo, al mercado informal. De hecho, actualmente, de cada 10 empleos que se generan en la economía, por lo menos de esos 10, por lo menos 6 son empleos creados en el sector informal de la economía, lo que genera precisamente círculos negativos de causación circular para la economía, en los cuales no podemos progresar porque talentos que tenemos disponibles están incorporados al sector informal de baja productividad. Y para el 2025, lo que se espera es una cifra muy similar de empleo, entre 510.000 y 710.000. Es decir, habría un poco más de empleos formales, pero nuevamente nos estamos rezagando con relación a lo que necesitamos. Ese es el escenario, esa es la expectativa, son los pronósticos. Y entonces ahora podemos pasar también a algunos factores que tenemos de riesgo, es decir, los factores que podrían provocar que el escenario empeorara más de lo que esperamos. El primer factor tiene que ver con la demanda externa, particularmente la economía de los Estados Unidos de América
y algunos riesgos de recesión en aquella economía. Hoy la Reserva Federal nos informa que no es tan alta la probabilidad de una recesión, más bien lo que observaríamos sería una desaceleración de la economía norteamericana, y eso hasta cierto punto pues es una buena noticia. El otro riesgo es que tenemos problemas todavía en la cadena mundial de suministros. No se ha normalizado. De hecho, un servidor trabaja en Ciudad Juárez, y aquí en Ciudad Juárez, como ustedes seguramente conocen, es un motor industrial exportador de México. Es una ciudad mayoritariamente manufacturera hacia el resto del mundo, y estamos experimentando ahorita pérdidas del empleo formal precisamente de la industria manufacturera como resultado de esta debilidad en la cadena global de suministros y estos recambios que está habiendo en el posicionamiento estratégico de las compañías multinacionales. También tenemos como riesgo los conflictos bélicos. Ya tenemos el conflicto conocido entre Ucrania y Rusia, entre Israel e Irán, pero se vienen nuevos conflictos bélicos. Se tiene el riesgo ahí Japón con Corea del Sur, China con los Estados Unidos de América. Es decir, esto está latente y es algo que tenemos que estar monitoreando en virtud de las decisiones que deseamos tomar. Y a nivel local, pues a nivel local, la violencia y la inseguridad ya nos está pasando factura. Hay algunas estimaciones de colegas, sobre todo en estados como Michoacán, como Sinaloa, Nayarit, el mismo Jalisco, Colima, que nos informan que hay un traslado del costo de la inseguridad y la violencia hacia el precio de los productos agropecuarios. Así que ya está teniendo un efecto. Esto también se observa en estados como Veracruz, como Tamaulipas, como pueden ver en una buena parte del país. Ya es un riesgo para la actividad primaria, impacta en los precios, pero también es un riesgo para la actividad secundaria y terciaria en virtud de que entorpece el flujo normal de la actividad económica. Así que este es un riesgo fuerte en el que esperamos que la nueva administración pública federal ponga todas sus energías para controlar este escenario. Y finalmente, como riesgo, vemos el cambio climático. Hasta hace algunos años, el tema del ambiente era un tema que los economistas no abordábamos, es decir, lo soslayábamos como algo poco importante cuando es crucial. Y hoy en día le estamos dando seguimiento permanente. En el último estudio que un servidor realizó, evaluamos cuál es el rol de la actividad económica sobre las emisiones de dióxido de carbono en América Latina y en particular para México, y encontramos que esta relación es evidente. A mayor actividad económica, mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono, y además hay una relación de cointegración de largo plazo y de corto plazo. O sea, esto quiere decir que le tenemos que poner mucha atención a la manera en la que está cambiando y modificándose el clima en el país y la manera en la que esto impacta y se relaciona con la actividad económica. Entonces, esto es algo que a partir de ahora habrá que estarlo monitoreando permanentemente para la toma de decisiones. Bien, pasamos ahora a lo que sería una situación coyuntural que también supone un riesgo. Ustedes han oído que están en marcha las reformas federales, y bueno, independientemente de que estemos a favor o en contra de las mismas, el hecho es que para las empresas financieras internacionales, estas reformas suponen ya un riesgo, y así lo están calificando, y están degradando la deuda pública mexicana, y eso supone un alto costo precisamente para las finanzas públicas y para la economía como un todo, ya que en México dependemos mucho en todos los sectores de actividad económica de los recursos con los cuales cuenta el Estado federal. Así que ese es otro elemento a considerar. Y la pregunta que les hago es, ¿tendremos una presidenta en los Estados Unidos de América? Hasta hace algunas semanas, cuando solo teníamos como contrincantes a Joe Biden y Donald Trump, pues todos creíamos que Trump sería el nuevo presidente de Estados Unidos, pero con este giro que hubo en relación a la renuncia de Biden a la candidatura y la integración de la señora Kamala Harris como candidata oficial del Partido Demócrata, me parece que esto cambia el escenario, y mi perspectiva es que la probable victoria de Kamala sería favorable para la economía mexicana, para mantener lazos comerciales, para sostener el TEMEC,
y en cambio la victoria también probable de Donald Trump supone un riesgo grande para nuestra economía, al menos de corto plazo. Podemos entonces avanzar a lo que sería ya el escenario de largo plazo. Ya dejemos lo que está ocurriendo ahora y pensemos en los riesgos para la toma de decisiones de cara a este inicio de nueva administración federal, pero sobre todo pensando a futuro para nuestra economía. Bueno, lo que tenemos es grandes amenazas en el escenario de largo plazo. Tenemos particularmente, no solo en México, sino a nivel global, la crisis de la deuda. Estas mega amenazas las tomé de un libro que justamente así se llama, de Nouriel Roubini, que se llama Mega Threats. Es un libro que le recomiendo leer y de forma sintética aquí lo presento, estas amenazas grandes para el planeta. Y bueno, la crisis de deuda es una, porque hoy están endeudados no solo países en proceso de desarrollo como México, sino están endeudados países desarrollados como Japón, como Alemania, como los Estados Unidos de América, lo que supone un riesgo para la estabilidad del sistema financiero internacional. Tenemos la rivalidad que no termina y que tiene costo para nosotros en México entre los Estados Unidos y China. Ya ustedes han estado seguramente enterados de cómo los chinos van a tratar de introducirse al mercado norteamericano o fortalecer esa entrada por la vía de la economía mexicana. Y claro, una rivalidad entre estas dos naciones nos afecta. También hay un generalizado mal manejo tanto en lo público como en lo privado. Por lo público me refiero a lo convencional, a la corrupción, al abuso de una oficina pública con fines privados. Y esto es un problema generalizado en el mundo, evidentemente en México, que supone una amenaza gigantesca. Y por el otro lado, porque no se quedan atrás, las grandes corporaciones internacionales también están inmersas en problemas de malos manejos, precisamente de acciones que llevan a la corrupción de los entes públicos. Y luego, pues hay que estar monitoreando la creciente ola de inteligencia artificial incorporada en todas las actividades productivas, desde las más elementales como son las educativas hasta las más innovadoras y trascendentales como son las actividades industrial manufactureras. Esto también habrá que estarlo viendo porque en la etapa en la que actualmente se encuentran, pues están suponiendo aumentos en la productividad, la inteligencia artificial, pero puede correrse el riesgo de que esto se revierta en contra de la estabilidad del sistema económico mundial. El cambio climático, que ya les había dicho para el caso mexicano, es una amenaza también para el mundo y este en particular generará un efecto de migración climática que ya estamos observando, es decir, las personas de zonas demasiado cálidas poco a poco comenzarán a moverse a zonas donde hay abundancia sobre todo de agua, donde los climas son más agradables y esto va a generar una presión, sobre todo para países en vías de desarrollo como México. Y finalmente, la principal amenaza que señala las acciones no realizadas, es decir, todas estas actividades que hemos dejado pendientes y que pasan y pasan los días y luego los años y finalmente no empujamos. Por ejemplo, con esto cierro, en el caso mexicano tenemos la necesidad de implementar una política industrial activa para generar grandes campeones nacionales, grandes industrias nacionales que generen empleos de calidad, que sean innovadoras tecnológicamente, que puedan competir internacionalmente. Hoy eso no lo tenemos, hoy eso está ausente y es justamente un tipo de acción no realizada que es necesario llevar a cabo a la brevedad. Esperemos que las nuevas autoridades lo lleven a cabo. He escuchado algunas propuestas por parte de la hoy presidenta de México, la presidenta electa, y parece que podría ir en esa dirección. Si así se consolidara una propuesta de política industrial activa, esto podría ser muy favorable para todos nosotros y podría ayudar a tener mejores resultados en el corto plazo. Entonces, bueno, esto es un poco el mensaje que quería darles de mi parte y estaré atento a cualquier consideración y a escuchar a Jimmy también respecto a lo que él nos va a presentar. Gracias.